permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut. Bon dia, avui tenim el gust d'entrevistar a Jorge Coderch, professor del Departament de Dibuix del nostre centre que imparteix projecte interdisciplinar de cultura del joguet. Una matèria que ens ha semblat molt interessant. Per aquest motiu hem volgut entrevistar-lo. És un plaer estar amb tu. Hola, buen día. El placer es mío al estar aquí. Hola, Jorge. Ens agradaria saber quants anys dus exercint com a professor. Hola, pues llevo desde el año 2000, o sea que llevamos 23 años dando clase. I quants anys dus donant clase en el Fray Ignacio Barrachina? Pues mira, de esos 23 años llevo aquí 14 años ya. En quins altres instituts has treballat abans? Pues mira, yo he tenido la suerte de poder trabajar en todo el sistema educativo español. Es decir, no solo existen en institutos públicos, también hay colegios concertados, colegios privados y cooperativas. Entonces yo he trabajado en todos ellos. He trabajado en colegios concertados, pues mira, he trabajado en Escolapios, he trabajado en Salesianos, en Valencia. Luego tuve la suerte de trabajar en Irlanda, en un colegio privado, ¿de acuerdo? Que además era muy chulo, había... Más lo que era el edificio era un castillo como si fuera de Harry Potter, con sus jardines de césped y impresionante, ¿eh? La verdad es que era muy bonito. Y luego también trabajé en una cooperativa. Una cooperativa es que los dueños del instituto son los propios profesores, que han puesto su dinero y entonces han comprado, digamos, el instituto. Y son los dueños. Ahí estuve trabajando también una temporada. Y luego ya aprobé oposiciones y ya entré en la enseñanza pública, en los institutos públicos. Ahí estuve en tres institutos antes de estar en el Fray Ignacio Barrachina. 2 en Alcoy, 1 en Almoradí, en la Vega Baja, y luego ya me vine aquí al Barrachina. Des de quan s'imparteix en el nostre centre Cultura del Joguet? Pues desde hace 7 años ya. Bueno, realmente 6, oficialmente 6, aunque la semilla del proyecto empezó hace 7. En quin curs s'imparteix? La asignatura de Cultura del Juguete se imparte en tercero de la ESO, en todo tercero de la ESO. Este año tenemos tercero A, tercero B, tercero C y PEMAR. Quants alumnes tens a clase? Entre los grupos que yo imparto en tercero A, tercero B y PEMAR, que PEMAR los dividimos entre esos grupos, más tercero C. En total yo tengo 55 alumnos. Y en tercero C, más el PEMAR, que lo imparte mi compañera Rosa Gui, compañera de departamento, tendrá 25 alumnos más. Total de 80, si no me salen mal las cuentas. Com se'n van ocórrer la idea de plantejar este proyecto interdisciplinario de cultura del joguet? Pues mira, yo me gusta compararlo con cocinar un plato delicioso. Para cocinar un plato delicioso, una paella o un pastel, necesitas los ingredientes adecuados y luego cocinarlos en el tiempo adecuado, cada uno. La asignatura se me ocurrió los elementos que se unieron ahí para que surgiera y se creara la asignatura fueron, primero, el amor que siento hacia los juguetes. Me encantan los juguetes, de siempre, desde que tengo uso de razón. Vamos, desde los primeros recuerdos que tengo son con 4 años y ya tengo recuerdos muy buenos de mis juguetes. Y bueno, pues a partir de ese amor, pues me encanta coleccionarlos, me encanta restaurarlos, me encanta fabricar mis propios juguetes todavía. Y luego también el amor a mi trabajo, a la docencia, al ser profesor. Esos 2 ingredientes son los principales. Luego se juntó el conocer a la que es la actual directora del Museo Valenciano del Juguete aquí en Ibi, Pilar Avilés, que también coincidimos. Por otra parte,
también se juntó que ese año, hace 7 años, apareció una normativa de consellería que permitía que los diferentes departamentos de los institutos crearan asignaturas nuevas. Entonces se juntó todo eso y además se juntó que estaba en IBI. Es decir, que para mí es para mí no, es decir, según estudiamos, es el centro del juguete y ha sido el centro del juguete de toda España durante muchos años, de la industria juguetera. Entonces estaba en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con las personas adecuadas y con la ilusión adecuada. Y juntando todo eso, pude crear la asignatura. Per què consideres important o necessari treballar esta matèria en una població com la d'Ibi? Muy buena pregunta. Todas son interesantes, pero esta especialmente. Pues mira, me parece especialmente importante, sobre todo en esta población, por lo que te he comentado. Porque yo creo que estamos en el sitio, en lo que yo llamo la zona cero del juguete, de la industria juguetera. Es decir, qué mejor sitio, qué mejor lugar que donde surgió toda o gran parte de la industria juguetera en España y además en Europa, porque IBI ha sido muy, muy importante en este aspecto. Y luego, importantísimo también este lugar, porque considero que todos los que sois de IBI es importante que conozcáis vuestra historia, participéis de vuestra historia y hagáis historia. Entonces, a través de la asignatura, que hacemos juguetes, estudiamos su historia, la historia de la industria juguetera, pues entonces descubrís un poco qué es lo que ha pasado y cómo es vuestra población y por qué vuestra población es así y por qué vuestras vidas son así y vuestras familias son así. ¿De acuerdo? Y sobre todo lo más importante, que cursando esta asignatura y descubriendo todo eso, pues puedes saber qué es lo que quieres hacer de tu población y en tu población, cómo mejorarla. Pues els meus pares treballen en Famosa. Mira, eso es una de las cosas que más me gusta de esta asignatura, que cuando empezáis la asignatura, los primeros días, muchos ya tenéis familiares que todavía están trabajando en la industria del juguete y también descubrís que muchos de vuestros antepasados, abuelos, familiares, tíos, primos, han trabajado también y a lo mejor no lo sabíais. Entonces, por eso también es interesante esta asignatura para que descubráis un poco también lo que os he comentado, ese legado juguetero, esa historia, que es vuestra. Quin és l'objectiu o finalitat principal d'esta matèria? Pues como he comentado anteriormente, el objetivo de esta materia es, por una parte, estudiar toda la historia de la industria juguetera, estudiar también la historia de los juegos de mesa, de las muñecas, de las figuras de acción, porque la asignatura se divide en varios bloques. El primero es toda la historia de cómo se formó aquí la industria a través de Pallá, de Rico. El segundo trimestre son la historia de los juegos de mesa y fabricamos juegos de mesa. Y en el tercer bloque, la historia de las muñecas y las figuras de acción. Y construimos figuras de acción y muñecas. Entonces, pues bueno, un poco a través de estos contenidos, ¿vale? El objetivo es, como he dicho antes, que descubráis o recordéis un poco toda vuestra historia y veáis cómo la realidad de vuestra sociedad se puede estudiar en una asignatura y cómo, repito, lo más importante, y yo creo que el principal objetivo, que vosotros formáis parte de esa historia. Eso es lo fundamental. Porque cuando conocemos el pasado, sabemos dónde estamos y podemos decidir mejor hacia dónde vamos. Ese es el objetivo. Hem visitat l'exposició de lloguers que hi ha a la planta baixa del nostre centre i hem vist que molts dels treballs que ha fet l'alumnat estan fets amb materials reciclats. Per què utilitzeu este tipus de material? Pues mira, principalmente por dos razones. La primera es que queremos utilizar los materiales que se utilizaban antiguamente o primeramente en los primeros juguetes que utilizaba Pallá y Rico, que eran el cartón y la hojalata. De hecho, en estos 6 años, 7, si contamos el año en que surgió la idea, hemos utilizado diferentes materiales y hemos construido diferentes juguetes
en los diferentes trimestres. Por ejemplo, hicimos un año un Transformer, un robot gigante con latas, utilizando solo latas. Y de hecho era un robot que llegaba hasta el techo, que tuvimos que hacerlo en partes para poder llevarlo al museo, porque es que no cabía por la puerta. Y luego lo que te he comentado era el material que se utilizaba originalmente para hacer los primeros juguetes. Y luego, fundamental, el respeto al medio ambiente. Es decir, forma parte también de lo que se imparte en la asignatura, de lo que se enseña en la asignatura. Es fundamental que también descubramos, sobre todo en esta época digital, que estáis tan metidos y tan relacionados con toda la tecnología, con los móviles, los ordenadores y demás, pues que veáis también lo que es el trabajo artesano. Eso es fundamental. Eso también, y lo relaciono con la pregunta anterior sobre los objetivos, sobre todo es importante que vosotros descubráis lo que podéis hacer con vuestras propias manos. ¿De acuerdo? Todo el mundo es creativo y todo el mundo puede hacer algo y puede crear. Y eso es lo que el espíritu, sobre todo de IBI, ¿no? Hay un espíritu creativo que digo yo, aquí hay muchísima creatividad en esta población y en todo el alumnado, me lo encuentro todos los años. Y es una forma de haceros ver que podéis, con materiales reciclados, materiales que tenéis cerca en casa, que podéis hacer muchísimas cosas con ellos. Y sobre todo que gracias a esto que podemos reciclar y que podemos utilizar esos materiales de antaño, podemos colaborar en cuidar el medio ambiente, que es tan importante. Y sobre todo recuperar un poquito ese trabajo artesano, ese trabajo manual, que veáis que también, que aparte de la tecnología, que por supuesto es muy importante y también nos ayuda mucho, también siempre tenemos esa creatividad y forma de hacer las cosas con las manos, que es fundamental. Pues también mi padre es coleccionista de juguetes. ¿Sí? ¿Qué tipo de juguetes le gusta coleccionar? Pues antiguos, por ejemplo, tiene unos coches que son de juguete que son de los años 50 y pico. Qué interesante. Mira, es una de las cosas que también me encanta de esta asignatura cuando me contáis un poco pues este tipo de cosas. Es decir, yo también me encanta aprender de vosotros. Es decir, yo estoy continuamente todos los años desde que creé la asignatura, aparte que he estado investigando, a través de vosotros, a través del alumnado, yo voy aprendiendo también todos los años. Porque ya os digo que esta historia está en vuestras familias y está en vosotros. Y de hecho, como muy bien me estás comentando, es decir, llega hasta la actualidad. Es decir, hoy en día, pues tu padre colecciona coches y eso es maravilloso, ¿no? Como se siguen en muchas familias de aquí de IBI, se siguen coleccionando y se siguen guardando juguetes. Muy interesante. Y también mi padre tiene una máquina de coser, porque también es coleccionista de cosas antiguas más que de juguetes. Tiene una máquina de coser de hace 100 años. También es muy, muy chulo eso. La verdad es que sí que es verdad que aquí en lo que os estaba comentando, es decir, aquí en IBI hay una, no sé cómo decirlo, hay una magia y una creatividad y un espíritu artístico muy importante. Además, con eso que estás comentando, es decir, que en tu familia se coleccionan cosas y se guardan desde juguetes, objetos antiguos, es una cosa que me he encontrado mucho en diferentes alumnos y en sus familias. Entonces es una forma de estar relacionado con el arte y la creatividad. Entonces es curioso como aquí en IBI es de los pocos sitios que he encontrado en todos los lugares que he estado, que yo os he comentado dando clase, es de los poquitos sitios que he encontrado que la industria y el arte van de la mano. Es decir, como el arte está en muchas cosas de vuestra vida, de vuestras familias y demás, incluso de la industria y de la economía de aquí de IBI. Con lo cual es muy interesante. Creus que esta assignatura tindrà continuïtat en els pròxims anys? Yo espero que sí, que dure muchos años y que continúe por muchas generaciones, sobre todo porque conforme van pasando los años, la verdad es que he tenido mucha suerte con todos los apoyos y todas las ayudas que la asignatura está teniendo, y la verdad es que la asignatura va a más desde que empezó, siempre ha ido a más, nunca ha ido a menos, quitando el periodo que tuvimos con la pandemia, que ya sabéis que separó todo, separó el mundo. Pues quitando ese pequeño parón que tuvimos, la asignatura luego ha vuelto con más fuerza. Entonces, pues la verdad es que de hecho, lo que os estaba comentando, antiguamente era optativa, la cogían voluntariamente los alumnos y este año pues ya todos los alumnos de tercero pueden cursarla. Con lo cual, ya os digo que espero que continúe muchos años y que siga creciendo.
què és el que més t'agrada de ser profesor? Pues mira, me gustan muchas cosas, pero si tengo que destacar una, es la capacidad de ir aprendiendo cada año cosas diferentes, sobre todo de vosotros. Aprender del alumnado, como os he comentado, no solo en esta asignatura, sino en todas las asignaturas que imparto, es fascinante y es muy divertido todos los años ir descubriendo nuevas cosas que me vais descubriendo. Y sobre todo, el dar clase te obliga de alguna forma a esforzarte y a mejorar, porque siempre tienes que estar al día, siempre tienes que estar estudiando, siempre tienes que enfrentarte a nuevos retos. Y sobre todo eso, lo más importante, es decir, dar lo mejor de ti al alumnado. Es decir, que el alumnado pueda aprender cosas interesantes y sobre todo eso, ¿no? Que a través de dar las clases y de cómo tratas al alumnado vayan aprendiendo. Y sobre todo eso, que sean personas de bien, que vayan creciendo de forma sana y sobre todo que seáis personas de bien. Es lo más importante. Què li diries a un alumne que volguera fer de l'art la seva vida? Pues mira, le diría que está en el instituto adecuado. Y digo esto porque desde el departamento de dibujo, desde que estoy aquí, y no solo conmigo, sino todos los compañeros que han ido pasando por el departamento, nos hemos preocupado sobre todo por ver o fomentar esto que acabas de comentar, es decir, enseñar a los alumnos que también hay muchos estudios relacionados con el arte y que te puedes ganar la vida con el arte. Entonces, pues bueno, desde primero la ESO que entráis hasta cuarto o incluso bachiller, nos preocupamos de los alumnos que están interesados en el arte, pues potenciar esa capacidad creativa, esa capacidad artística y además tenemos la suerte de tener aquí al ladito el bachiller de artes en La Folla, en el Instituto de La Folla, y además también muy cerquita de aquí en Alcoy tenemos la Escuela de Artes. Entonces son dos oportunidades magníficas para poder estudiar y poder llevar a cabo una formación que luego haga o te permita poder vivir del arte. Entonces, además, en cuarto de la ESO, los que estáis interesados, os vamos preguntando, os vamos viendo cómo os vais desarrollando artísticamente, y los alumnos, el alumnado que está interesado en cursar estudios artísticos, pues por ejemplo, los que quieren entrar en la Escuela de Artes de Alcoy, que hay una prueba de acceso, desde el departamento os preparamos la prueba de acceso todos los años. Todos los años preparamos alumnos de cuarto para poder estudiar esto. Y luego os orientamos, es decir, todas las dudas que podáis tener de cómo enfocar, porque hay muchas veces que el arte lo reducimos a dibujar y hay muchísimas más cosas. El arte no solo es dibujar, también desde la asignatura relacionándolo con cultura del juguete es esculpir, es dibujar, es diseñar, es pintar, es modelar, ¿vale? Es fotografiar. Entonces, todos esos conocimientos son artísticos también. Y se pueden estudiar, y entonces puedes ganarte la vida como fotógrafa, por ejemplo, de catálogos de juguetes, o puedes ser interiorista, o puedes ser diseñador, o puedes ser diseñador gráfico. Es decir, hay muchos caminos hoy en día que puedes estudiar relacionados con el arte. Y la suerte es que desde el departamento estamos preocupados y estamos centrados en que los alumnos que sientan un interés por esto, pues que os podamos orientar. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado desde que eres profe? Pues mira, lo más bonito que me ha pasado y me sigue pasando es cuando veros cómo os vais desarrollando como alumnos y como personas, cómo empezáis aquí en primero y cómo vais acabando en cuarto o incluso en bachiller, como la persona que era en primero de la ESO, como acaba siendo una persona formada, una persona artista, y sobre todo me encanta cuando volvéis después de años, os encuentro por ahí o incluso volvéis al instituto y me contáis qué habéis hecho con vuestra vida, porque la verdad es que lo que me he encontrado hasta ahora, siempre que han venido antiguos alumnos, sobre todo que se acuerden de ti de forma positiva, que hasta ahora está siendo así, y luego pues ver que sois felices sobre todo y que estáis haciendo algo bueno con vuestras vidas. Eso es lo más bonito que me pasa todos los años. Des de la teua experiència com a docent, quins són els principals canvis que has notat en les aules?
A ver, cambios, pues bueno, sobre todo a nivel tecnológico, pues con la entrada del móvil y con la entrada de los ordenadores y demás, pero realmente a nivel de alumnado no encontró demasiado cambio. Es decir, seguís siendo igual de maravillosos todos, independientemente de la época y los años. Y un poco lo que sí que va cambiando, pues soy yo, que me voy haciendo cada vez más mayor. Eso es lo que va cambiando realmente en el aula. Aconsella'ns un lloc per a viatjar, una cançó per a escoltar i un llibre per a llegir. Pues mira, un lugar para viajar os recomendaría Japón, porque tuve la suerte de poder visitarlo cuando me casé en mi luna de miel con mi mujer. Nos fuimos ahí a Tokio, a Japón, y la verdad es que es uno de los lugares, de los países que más me ha gustado de todos los que he visitado. Sobre todo porque también me encanta el mundo del cómic, aparte de los juguetes, me encanta el mundo del cómic, me encantan los mangas. Y bueno, y ahí es el país del manga, donde surge. Entonces tuve la suerte de poder visitarlo y disfrutar de esas tiendas gigantes que son edificios inmensos llenos de manga. Con lo cual es un sitio que recomiendo sobre todo a los otakus, a los que os encanta todo lo relacionado con Japón, que podáis viajar. Luego, un libro que recomendar, pues recomendaría El Capitán a la Triste, de Arturo Pérez Reverte, porque es una serie de libros que me encantan, de aventuras, así romántica y de espadachines y demás, que la verdad es que me encanta y yo creo que es para todas las edades. Y luego una canción, pues mira, hay muchas, pero destacaría una que me encanta, que es de Manel, que es Benvolgut. Esa canción me gusta mucho y esa la recomendaría. ¿Y una serie? Pues una serie de mi época que me encanta y todavía la siguen reponiendo en algunas cadenas sería El Equipo A, que me encanta. Jorge, moltes gràcies per haver-nos rebut. Hem après moltes coses i de ben segur molts de nosaltres tindrem el gust de poder cursar pròximament Cultura del Lloguet. Esperem que estiga present en el nostre centre durant molts cursos. Pues muchas gracias a vosotros y a vosotras por la oportunidad de poder hablaros de la asignatura, y no solo de la asignatura, sino también del departamento. Y bueno, y espero que, como muy bien has comentado, yo también espero poder veros, y mi compañera también Rosa, poder veros en la asignatura. Y sobre todo el ver que muchos de vosotros y de vosotras estáis interesados por el arte y si queréis que cursar algo relacionado con ello, tener por seguro que vais a tener todo el apoyo del departamento. Muchas gracias. Si entre els matolls sortim tu i jo dient ei, aquí els senyors estem esperant. Xicots, aneu